Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar de la lectoescritura en contextos de educación formal de lenguas indígenas. La preocupación con el fomento a la lectura es común en contextos de lenguas indígenas en América Latina. Muchas veces nos parece que la única manera de preservar las lenguas originarias es desarrollar un sistema formal de escritura de la lengua y enseguida crear un grupo de usuarios de ese sistema. Esa preocupación nos lleva muchas veces a intentar reproducir modelos educativos establecidos para otras lenguas, sobre todo las lenguas nacionales, como el español en México. La cuestión es que estos modelos educativos tienen con frecuencia un sinnúmero de problemas de implementación, ya que no están adecuados a las distintas realidades de cada pueblo y cada lengua. Esta presentación es un primer acercamiento al tema de la educación formal en lenguas indígenas con un enfoque en la alfabetización, o lo que yo prefiero llamar de desarrollo de las habilidades para la lectoescritura. A partir de las definiciones de términos como alfabetización y literacidad, buscamos empezar una discusión sobre un posible modelo para la creación de materiales didácticos y programas de lengua. El tema es bastante complejo, pero necesitamos crear nuevas maneras de pensar en los programas de lenguas indígenas que sean más adecuadas a las realidades de cada pueblo. Al final, proponemos una metodología que tiene como base las prácticas de transmisión de conocimiento en contextos de lenguas indígenas y el desarrollo lingüístico-cognitivo de los aprendices. Empezamos con el término alfabetización. La definición más tradicional de alfabetización nos remite al proceso de decodificación del alfabeto, o sea, la capacidad de reconocer las letras del alfabeto y utilizarlo para la lectura de palabras. Mucha gente usa el término alfabetización con esta connotación tradicional, cuando dicen cosas como, mira Juanito, ya está alfabetizado. Esta definición tradicional de alfabetización no nos sirve, porque el uso avanzado de la lengua escrita o oral no puede limitarse a la decodificación de sus patrones ortográficos. En los años 80, varios investigadores empezaron a usar el término literacidad. La literacidad es sin duda una forma más interesante de pensar en distintas cuestiones socioculturales involucradas en el desarrollo de la lectoescritura. El concepto de literacidad representa una reacción a las nociones tradicionales de alfabetización basadas en lo que muchos llamaron de prácticas descontextualizadas de codificación y decodificación de la lengua escrita. Según Cassani, el concepto de literacidad abarca todos los conocimientos y actitudes necesarios para el uso eficaz en una comunidad de los géneros escritos. En concreto, abarca el manejo del código y de los géneros escritos, el conocimiento de la función del discurso y de los roles que asumen el lector y el autor, los valores sociales asociados con las prácticas discursivas correspondientes, las formas de pensamiento que se han desarrollado con ellas, etc. Según Lodonio Vázquez, la literacidad incluye el código escrito, los géneros discursivos, los roles de autor y lector, las formas de pensamiento, la identidad y el estatus como individuo, colectivo y comunidad, y los valores y las representaciones culturales. Todos ellos, elementos que rigen la interacción de un sujeto crítico con respecto a las diferentes prácticas discursivas, las cuales no solo son el producto del conocimiento o campo disciplinario, sino que tienen un carácter sociocultural, donde el mismo conocimiento se ve afectado por ese contexto. Pensar en el desarrollo de la lectoescritura en términos de literacidad es interesante desde una perspectiva sociocultural, porque nos permite discutir el papel del texto escrito en nuestras prácticas sociales y nos permite pensar en el papel social de la lectoescritura. Eso es fundamental en contextos de lenguas indígenas. En los años 90, con los avances de las teorías cognitivas, nuevos estudios en cognición vuelven a tratar del aprendizaje y la lectoescritura con una perspectiva psicológica y más individual. Vemos enfoques basados en el desarrollo de habilidades individuales que permiten al aprendiz usar la lengua de forma avanzada para dialogar con la información textual y crear nuevos conocimientos. Esa perspectiva es interesante porque nos permite pensar en el desarrollo individual del aprendiz y establecer objetivos prácticos y claros para nuestro programa de lengua. Si tenemos en cuenta las ventajas de las distintas perspectivas teóricas, la pregunta es, ¿por qué no usar un poco de cada teoría? O sea, usar la preocupación sociocultural del concepto de literacidad con el enfoque de desarrollo lingüístico cognitivo de las teorías de base cognitiva.
Obviamente, en nuestro caso, existe una limitación muy clara de esas dos tradiciones para el desarrollo lingüístico del aprendiz, que es el hecho de que están basadas en la lectoescritura. O sea, cuando hablamos de la lectura y la escritura, estamos hablando de una visión centrada en el texto escrito, lo que para nosotros puede ser que no sea lo que necesitamos. En los casos de las lenguas indígenas, es necesario mirar críticamente los usos de la lengua y buscar la construcción de programas y materiales que incorporen los usos de la lengua que existen en las prácticas tradicionales de transmisión de conocimiento. Nosotros también queremos una metodología concreta y aplicable a la preparación de los materiales que necesitamos, sin que demasiadas preocupaciones teóricas limiten nuestra capacidad de producción de programas de lengua en contextos no tradicionales. Entonces empezamos nuestra propuesta con la mezcla de esas dos tradiciones académicas. De la tradición cognitiva, vamos a usar las nociones de desarrollo lingüístico a partir de habilidades o competencias específicas. La idea es describir las habilidades y traducirlas en prácticas concretas para el desarrollo del material. De la tradición sociocultural, vamos a usar una noción de literacidad socialmente establecida. O sea, las habilidades tienen que ser establecidas a partir de prácticas culturalmente relevantes. Nuestro enfoque está basado en habilidades que queremos desarrollar, que pueden incluir habilidades lingüístico-cognitivas, como reconocer las ortografías de distintos fonemas, resumir las ideas principales de un texto, o pueden enfocar algunos temas culturalmente centrales, como contar una historia tradicional o un chiste de la comunidad, o presentar argumentos reproduciendo un discurso político, por ejemplo. Algunas ventajas de esta propuesta serían poder cambiar las habilidades según el contexto cultural, educativo o social, facilitar la creación de materiales didácticos y programas de lengua, o reflexionar sobre los objetivos de la inserción de la escritura en contextos indígenas. En las próximas presentaciones vamos a hablar de algunos ejemplos de habilidades que pueden apoyar nuestra práctica, como por ejemplo el desarrollo del vocabulario, la construcción de ciertos tipos de discurso o el desarrollo de la fluidez. Enseguida, vamos a analizar un posible modelo para la preparación de materiales didácticos. Antes de terminar, les propongo una actividad. Busquen en textos académicos expandir las definiciones para los términos literacidad y alfabetización. Busquen también referencias sobre algunas teorías usadas para la preparación de libros de lengua materna, como el método fonético o fónico y el método global. También les recomiendo dos métodos desarrollados en Brasil: el método Paulo Freire, con un enfoque más sociocultural, y el sistema SCLEAR de alfabetización, con un enfoque más lingüístico-cognitivo. Bueno, eso es todo por ahora. En esta presentación empezamos una discusión sobre el desarrollo de las habilidades lingüísticas de aprendices en contextos de educación formal de lenguas indígenas. Presentamos algunos conceptos básicos sobre términos como literacidad y alfabetización. Vimos también las primeras ideas de una propuesta para la preparación de material didáctico y programas de lengua. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.